Bien, está con nosotros nuestro invitado en la entrevista del cierre, que es el destacado economista experto en asuntos petroleros, Carlos González. Buenas noches y bienvenido, Carlos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación. Creo que hay una buena noticia en la designación de Isabel Tafur como presidenta de Perú Petro, pero tú que conoces el sector, ¿qué es lo que va a encontrar en el escenario petrolero nacional? Bueno, Isabel estuvo en Perú Petro hasta el 2015. Fue gerenta general de Perú Petro. Y evidentemente va a encontrar un Perú Petro diferente al que dejó. El primer gran reto que va a enfrentar va a ser reconstruir Perú Petro. Porque en los últimos años Perú Petro ha perdido mucho capital humano de primer nivel, no lo ha podido retener en algunos casos y en otros casos se ha desvinculado, digamos, equivocadamente de muchos profesionales de muy buen nivel. Ese es el primer gran reto. Y va a encontrar una situación de la industria petrolera peruana en crisis. Entonces tenemos ahora... Bueno, gestión, si vemos la primera plan de gestión, hablaba hace algunos días de que 8 de 21 lotes petroleros que operan en el Perú, incluyendo los que están suspendidos, estaban en riesgo de operar. ¿Tan grave es la situación? Bueno, en realidad el titular se quedó corto. Mira, para hablar en términos comparativos, el 2016, que es el anterior cambio de gobierno, el Perú tenía 435 millones de reservas probadas de petróleo. Ahora tiene menos de 300. O sea, el equivalente a 3 años de consumo interno. El Perú, en los últimos 42 meses, hemos perforado 2 pozos exploratorios. En los últimos 42 meses. En lo que va del año 2022 no se ha perforado ningún pozo exploratorio, no se ha hecho ni siquiera sísmica, geofísica, nada. Teníamos 36 contratos de exploración en el 2016, ahora tenemos 6 contratos de exploración y los 6 en fuerza mayor. Nuestra producción es de menos de 40.000 barriles y consumimos 250.000 gracias a Petrotal, que hablamos de Petrotal hace un rato. Bueno, el que está salvando el día es Petrotal. Exacto, Petrotal está salvando, porque digamos, la cuota. Ellos producen el 30% de la producción nacional. Y fíjate lo paradójico, el esfuerzo de Petrotal, que es liderado por capitales nacionales, por profesionales peruanos. Así es. El esfuerzo de Petrotal de seguir produciendo si pasa por esto. Como no funciona el oleoducto norperuano, Petrotal tiene que hacer un convoy de barcazas por todo el Amazonas, atravesar todo Brasil y sacar su crudo hasta el Atlántico para después transbordarlo a un buque tanque y llevárselo al Golfo. Teniendo oleoducto. Teniendo un oleoducto norperuano. Entonces, eso es lo que va a encontrar Isabel Tafur, que evidentemente no es un futuro promisorio, va a tener que hacer mucho. Y el éxito de su gestión no va a depender solo de ella. Claro. Va a depender del apoyo que tenga interno. Para comenzar, yo supongo que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Energía y Minas colaborarán con Perú Petro recomponiendo el directorio. Ojalá. O sea, los 5 directores. Exacto. ¿No? Y además el apoyo externo, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Porque si no se hace eso, evidentemente que no va a tener éxito la gestión, por más que pongas al mejor en Perú Petro. Ahora, hemos conversado en otras ocasiones contigo, en otros programas también, sobre la seriedad de esta situación y cómo estamos perdiendo la oportunidad tremenda en el Perú, ¿no es cierto? Solo para que el público entienda, mientras Perú está produciendo hoy menos de 40.000 barriles, Ecuador ya está en 500.000, Ecuador está en 500.000, Colombia supera el 1.000.000, ¿no es cierto? Venezuela, bueno, cayó a 700 y pico mil, pero está en alza. Nosotros no somos nada y podríamos ser. Mira, cuando ocurrió el desplome del precio del 2014, todos los países del mundo reaccionaron, o la mayoría reaccionó y dieron medidas de emergencias. Acá en el Perú, Perú Petro dio un marco de incentivos para tratar de recuperar la producción, en la época en que el presidente de Perú Petro era Rafael Zueger. Cuando ocurrió lo de la pandemia, todos los países del mundo reaccionaron y dieron medidas de emergencia. En el Perú no se dio ninguna medida de emergencia. Las empresas petroleras en el Perú sobrevivieron solitas, sin apoyo de nadie. Con pandemia siguieron produciendo, siguieron aportando canon y regalías, y sin embargo no se dio ninguna medida. Me gusta que muchos ministros que han pasado por la cartera, ninguno le dio, o sea, se concentraron en la minería, que es importante, pero ignoraron rotundamente. Además, ¿cómo nos ven los inversionistas, Oscar, afuera? Desde el 2016 ahora han habido 14 ministros de Energía y Minas.
Hemos estado como 6 meses sin quórum en el directorio de Perú Petro. No se podía reunir el directorio de Perú Petro. Así es. Quedaban, hasta el día de ayer que ha salido la resolución que nombra a Isabel Tafur, quedaban solo 3 directores y ninguno de los 3 directores que quedaban es petrolero. Los últimos 2 directores petroleros eran Seferino Yesquén y Víctor Sanz, que se fueron. Y quedaron 3 que por mucho esfuerzo que hagan, no son petroleros. Entonces, hay un proyecto de ley en el Congreso, el 297-2021, que propone ciertas modificaciones a la Ley de Organización y Fusiones de Perú Petro para volver a fortalecer Perú Petro, a recuperar Perú Petro lo que era anteriormente. Ahora ya no lo es. Si no se hace eso, sí. Yo decía, ¿qué cosa hay que hacer para salir de este impasse, de este marasmo en el que nos encontramos? Hay que dar medidas legislativas, sí es verdad, hay que dar medidas legislativas a nivel del Congreso, como este proyecto de ley, deberían aprobarlo, y hay que dar medidas legislativas a nivel del Ejecutivo, como los reglamentos. Pero más importante que dar nuevas leyes, que son necesarias, es verdad, más importante es que el Estado comience cumpliendo las que existen. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice que toda norma legal que den otros sectores relacionados con hidrocarburos deben contar con el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas. Hace unas semanas salió un decreto supremo que reconoce a unas comunidades de no contactados o de aislamiento voluntario como paso previo a la creación de una área, de una zona, de una, ¿cómo le llaman? Reserva nativa. Sí. Y que va a afectar 2 lotes petroleros en la zona de la selva norte, que representan el 30% de las reservas probadas de petróleo de la selva norte. Dios. O sea, oleoducto perforado y encima dan esta norma. O sea, el Estado contra el Estado. El Estado. Y hay 2 normas más. Dice... Ya nos ganó el tiempo. Ya, pero dime, por la favor, última. En 30 segundos. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa brindarán toda la seguridad necesaria a las operaciones de las empresas petroleras. ¿Cuántos presos hay que han saboteado el oleoducto o que han tomado instalaciones? No hay nada, a pesar que el Código Penal sanciona a los que atentan contra la infraestructura de energía. Carlos, el petróleo es un tema neurálgico en el Perú y estoy seguro que habrá más ocasiones para conversar contigo, que eres uno de los que más sabe de esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar.